Buenos días a todos los televidentes que nos ven en esta nueva emisión del programa El IAT en tu casa. Les saluda su amiga Sandra Neme y les doy la bienvenida al módulo Fracciones y Porcentajes, impartida por el maestro Jesús de la Cruz López. En la pantalla aparecerá el código QR del módulo de hoy. Puedes escanearlo si cuentas con un smartphone o una tablet. Confiamos en que la sesión del día de hoy reforzará tu aprendizaje. Te dejo con la clase del maestro Jesús de la Cruz López, quien te asesorará el día de hoy. Adelante, maestro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Permíteme desinfectar nuestro espacio para trabajar de una forma segura, echarme gel antibacterial y quitarme el cubreboca para que me escuches mejor. Hoy continuaremos con el módulo Fracciones y Porcentajes. Mi nombre es Jesús de la Cruz López y haremos un recorrido por este módulo. Abordaremos la unidad 2, correspondencias. En esta sesión veremos las siguientes actividades. Actividad 8, escasean pero nunca se acaban. Actividad 9, alta tensión. Actividad 10, diámetro y más pequeñitos. Actividad 11, medidas de antes y medidas de hoy. Los propósitos en esta unidad son: aprenderás a identificar cuándo un número es primo y cuándo es compuesto. Aprenderás a simplificar fracciones. Conocerás cómo se usan las fracciones en el sistema métrico decimal. Aprenderás a encontrar fracciones de cantidades. Aprenderás a representar fracciones comunes con números decimales. Aprenderás a utilizar la multiplicación para encontrar fracciones de fracciones. Te invito a que me acompañes en esta clase que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. Actividad 8. Escasean pero nunca se acaban. Aprenderás a identificar cuándo un número es primo y cuándo es compuesto. Jacinto es el hijo de la encargada de una tienda de abarrotes. A él le gusta jugar con los jabones de pasta y formar arreglos rectangulares. Se dio cuenta de que con un cierto número de jabones tiene la posibilidad de formar arreglos de 2 o más filas. Pero hay un número de jabones con los que solo puede formar arreglos de una sola fila. Veamos en pantalla cómo armó algunas filas. Como observamos en pantalla, Jacinto formó filas con 6 jabones. Con ellos formó una fila de 6 jabones y también formó 2 filas de 3 jabones. Continuando vemos que tomó 4 jabones y con ellos formó una fila de 4 jabones y 2 filas de 2 jabones. Luego tomó 7 jabones y como vemos en pantalla solo formó una sola fila de 7 jabones. Ahora bien, con base en la información anterior, contesta lo siguiente. Inciso A. ¿Se pueden realizar arreglos rectangulares de más de una fila con 15 jabones? Claro que sí. 5 filas de 3 jabones o 3 filas de 5 jabones. Inciso B. ¿Se pueden realizar arreglos rectangulares de más de una fila con 13 jabones? Por supuesto que no. Solo se puede formar una fila de 13 jabones. Inciso C. Completa la siguiente tabla identificando 4 arreglos rectangulares de más de una fila que se pueden formar con 12 jabones. Como vemos en pantalla, tenemos una tabla con 3 columnas. La primera corresponde al número de jabones que se tienen, que es 12. La segunda representa el número de filas que se pueden formar y la tercera nos representa la cantidad de jabones que se usan en cada fila. Así, en el primer renglón tenemos 2 filas y, por supuesto, cada fila tendrá 6 jabones, porque 2 entre 2 es igual a 6. En el segundo renglón tenemos que se usan 4 jabones en cada fila. Entonces, el número de filas que se forma es 3, porque 2 entre 4 es igual a 3. En el tercer renglón tenemos 4 filas. Así, el número de jabones es 3, debido a que 2 entre 4 es igual a 3. En el cuarto renglón podemos armar 6 filas y la cantidad de jabones por cada fila sería 2, porque 2 entre 6 es igual a 2. De esta manera sencilla hemos completado nuestra tabla. Inciso D. Completa la siguiente tabla identificando 2 arreglos rectangulares de más de una fila que se pueden formar con 15 jabones. Como vemos en pantalla, tenemos las mismas columnas, cantidad de jabones, número de filas y jabones por fila. Nos solicitan 2 arreglos rectangulares. Así podemos formar 3 filas de 5 jabones cada una, ya que 15 entre 3 es igual a 5.
También podemos formar 5 filas de 3 jabones cada una, porque 15 entre 5 es igual a 3. Estos son los arreglos solicitados. Los números naturales se clasifican en números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos números que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre el 1, sin que el resultado involucre números decimales o números fraccionarios. Los números compuestos son aquellos números que se pueden dividir entre más de 2 números sin que el resultado involucre números decimales o números fraccionarios. Ejemplos: el 30 es un número compuesto porque se puede dividir exactamente entre más de 2 números. Como vemos en pantalla, si el número 30 se divide entre 1 nos da 30, entre 2 nos da 15, entre 3 nos da 10, entre 5 nos da 6, entre 6 nos da 5, entre 10 nos da 3, entre 15 nos da 2, y si lo dividimos entre 30 nos da 1. Y como observamos, en todas estas divisiones el cociente es un número entero, que es el criterio a cumplir. Así, los divisores de 30 son el 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30, por lo que el número 30 es un número compuesto. El 31 es un número primo, porque solo se puede dividir exactamente entre 2 números. Como vemos en pantalla, el número 31 se puede dividir entre 1, que da como cociente 31, y entre él mismo, es decir, entre 31, que nos da como cociente 1, buscando siempre cocientes enteros sin involucrar números decimales. Así, el 31 solo tiene 2 divisores, el 1 y el 31. En otras palabras, 31 es un número primo porque es divisible entre la unidad 1 y entre sí mismo, 31. Los números primos se van haciendo cada vez más escasos conforme se avanza en la recta numérica. Sin embargo, como se demostró hace más de 2300 años, siempre existe la posibilidad de encontrar un número primo, aunque sean números muy grandes. Ahora continuemos con la siguiente actividad. Actividad 9. Alta tensión. Aprenderás a simplificar fracciones. Para hacer instalaciones eléctricas o repararlas, los electricistas utilizan cables de diferentes grosor. Rafael y Felipe son electricistas. Necesitan reemplazar un cable cuyo diámetro se muestra a continuación. Utilizando un calibrador, determinaron que el diámetro del cable corresponde a las siguientes medidas en pulgadas: 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 y 32/64. Con base en la información, responde las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Son equivalentes todas las medidas que hicieron Rafael y Felipe? Efectivamente, sí son equivalentes. Inciso B. De las diferentes opciones, ¿con cuál crees que se comercialice el cable que necesitan? 1/2 de pulgada. Explica tu respuesta, porque es la fracción más simple. Las siguientes fracciones son equivalentes. Como vemos en pantalla, la fracción azul es 1/2, que es igual a 2/4, representando las fracciones de color amarillo, que es igual a 3/6, representado por las de color rojo, que también es igual a 4/8, representado por la de color naranja, que es igual a 5/10, representado por la de color verde, y que es igual a 6/12, representado por las fracciones de color fucsia. De las 6 fracciones, la que utiliza las unidades fraccionarias más grandes es 1/2, o sea, los rectángulos azules, que son los más grandes. Esta es también la fracción cuyo denominador tiene el número más pequeño, 2. En un conjunto de fracciones equivalentes, la que tiene el número más pequeño en el denominador se le llama fracción en su mínima expresión.
Una forma de simplificar una fracción es mediante la factorización. La factorización de un número consiste en descomponer el número en el producto de sus factores primos. Por ejemplo, los factores primos de 12 son 2 y 3, porque son números primos que al multiplicarlos dan 12. Como resultado, 2 por 2 por 3 es igual a 12. Para simplificar una fracción utilizando la factorización, hay que comenzar por descomponer el numerador y el denominador en factores primos. Por ejemplo, la factorización de la fracción 24/72 comienza con la descomposición de 24 y 72 en factores primos. 24/72 es igual a la fracción en cuyo numerador tenemos 2 por 2 por 2 por 3 y en el denominador 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Los factores que son comunes al numerador y al denominador se eliminan uno a uno. Un 2 del numerador se elimina con un 2 del denominador. Nuevamente 2 con 2, 2 con 2 y 3 con 3. Los factores no eliminados se convierten en el numerador y denominador de la fracción. Cuando se eliminan todos los factores, entonces el número que queda es 1. Y como observamos, tenemos que la mínima expresión de 24/72 es 1/3. Veamos otro ejemplo. Tenemos 6/8, que es igual a una fracción en cuyo numerador tenemos 2 por 3 y en el denominador tenemos 2 por 2 por 2. Ahora eliminamos 2 con 2 y vemos que ya no podemos eliminar otros factores, por lo que su mínima expresión es una fracción en cuyo numerador es 3 y en cuyo denominador es 2 por 2, que es igual a 4. Es decir, la mínima expresión es 3/4. Simplificar una fracción significa reducirla a su mínima expresión, es decir, a una fracción equivalente que tenga el numerador más pequeño. Veamos el ejemplo en pantalla. 27/99 es igual a 9/33 y también es igual a 3/11. Como observamos, se fue reduciendo la fracción inicial por sus equivalentes. La fracción 27/99 se dividió al numerador 27 entre 3, que nos dio 9, y el denominador 99 entre 3, que nos dio 33. Ahora bien, nuevamente a esta fracción 9/33 se volvió a dividir el numerador 9 entre 3, que nos dio 3, y al denominador 33 entre 3, que nos dio 11. Y como tenemos en el numerador un número primo, ya no puede seguir dividiéndose, quedando finalmente la expresión mínima a la fracción 3/11. Continuemos con la siguiente actividad. Actividad 10. Diámetro y más pequeñitos. Conocerás cómo se usan las fracciones en el sistema métrico decimal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el metro es la unidad que más usamos para medir? ¿Por qué además de metros usamos decímetros, centímetros y milímetros para medir? Seguramente sí. Pues fíjate, para obtener el mismo resultado al medir una longitud se tiene que usar la misma unidad de medida. Por eso se creó una unidad de medida llamada metro, que es universal. A las fracciones que tienen denominadores formados por 1 y ceros se les llama fracciones decimales. Por ejemplo, las siguientes son fracciones decimales: 5 décimos, 25 centésimos, 125 milésimos. Con base en la información del cuadro anterior, coloca una palomita en las fracciones que sean decimales y un tache en las que no lo sean. Fíjate en el ejemplo. Ahora bien, quedaría de la siguiente manera: una palomita en 3 décimos, un tache en 4 quinceavos, un tache en 9 veinteavos, una palomita en 70 centésimos, una palomita en 4 diezmilésimos, un tache en 5 treintaavos y una palomita en 800 milésimos.
El sistema métrico decimal utiliza fracciones decimales. Por ejemplo, las siguientes son medidas equivalentes en el sistema métrico decimal. 1/10 de metro, representado por una sola franja como vemos en pantalla. 10 centésimos de metro, como vemos en pantalla, se divide en 10 secciones la fracción de 1/10. 100 milésimos de metro, como vemos en pantalla, se divide en 100 secciones la fracción de 1/10. Ahora veamos en pantalla la unidad de pulgadas. Además del metro y sus submúltiplos, decímetros, centímetros y milímetros, la pulgada es otra unidad de medida que se utiliza para medir longitudes. La pulgada IN pertenece al sistema inglés de medidas y también tiene un sistema fraccionario. Este se construye a base de mitades, como se muestra en la siguiente tabla. Vemos de inicio la fracción que representa a 1 pulgada. Ahora lo dividimos en 2 y ahora tenemos representado de azul 1/2 de pulgada. Y este a su vez lo dividimos en 2 y tenemos representado de naranja 1/4 de pulgada. Ahora bien, a este lo volvemos a dividir entre 2 y tenemos representado de verde 1/8 de pulgada. Y si a este lo volvemos a dividir entre 2, tenemos representado de fucsia 1/16 de pulgada. Y así podríamos continuar indefinidamente. Hablando de la medida de pulgadas, realicemos el siguiente ejercicio. Los carpinteros utilizan clavos y tornillos que se miden en pulgadas. Compara las medidas de los clavos con las de los tornillos y escribe el símbolo mayor que o menor que según corresponda. Vemos en pantalla la siguiente tabla con 3 columnas. En la primera tenemos la medida de clavo. En la segunda colocamos si es mayor, menor o igual. Y en la tercera columna la medida de tornillo. En el inciso A comparamos 1/2 de pulgada con 3/4 de pulgada. Podemos multiplicar 1/2 por 2/2 que nos da 2/4 y como vemos 2/4 es menor que 3/4. Inciso B. Comparamos 1/2 de pulgadas con 7/16 de pulgada. Podemos multiplicar 1/2 por 8/8 que nos da 8/16. Y como vemos 8/16 es mayor que 7/16. Inciso C. Comparamos 3/4 de pulgada con 7/8 de pulgada. Podemos multiplicar 3/4 por 2/2 que nos da 6/8. Y como vemos 6/8 es menor que 7/8. Inciso D. Comparamos 3/16 de pulgada con 1/4 de pulgada. Podemos multiplicar 1/4 por 4/4 que nos da 4/16 y como vemos 3/16 es menor que 4/16. Inciso E. Comparamos 2 pulgadas con 15/15 de pulgada. Escribimos 2 entre 1 y lo podemos multiplicar por 16/16, que nos da 32/16 y como vemos 32/16 es mayor que 15/16. Continuemos con la siguiente actividad. Actividad 11. Medidas de antes y medidas de hoy. Aprenderás a encontrar fracciones de cantidades. En la historia de la humanidad se han utilizado muchas unidades para medir longitudes. Algunas de ellas son las pulgadas, los gemes, los codos, los pies y las varas. Muchos de los objetos que existieron en la antigüedad hoy se han perdido. En algunos casos solo se conservan las medidas que los antiguos pobladores del mundo hicieron en piedras, pergaminos y códices. Los historiadores de hoy tratan de saber el tamaño de los objetos del pasado encontrando la equivalencia de las medidas antiguas en metros y centímetros. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Sabiendo que una vara mide 24 centímetros, convierte las medidas antiguas de los siguientes objetos a medidas en centímetros. Vemos una tabla con 3 columnas. En la primera nos presentan el objeto a medir
En la segunda, la medida en varas. Y en la tercera, la medida que vamos a encontrar en centímetros. Inciso A. El diámetro de una pelota mide una vara, por lo tanto, el diámetro de la pelota mide 24 centímetros. Inciso B. El diámetro de un comal de barro mide 3 varas, por lo que multiplicamos 3 por 24, que nos da 72. Por lo tanto, el diámetro del comal mide 72 centímetros. Inciso C. Longitud de una aguja, que mide 1/2 de vara, es decir, la mitad de una vara. Por lo que calculamos la mitad de 24, que nos da 12. Y 1 por 12 nos da 12. Por lo tanto, la longitud de la aguja mide 12 centímetros. Inciso D. La altura de una mesa mide 3/2 de vara. Calculamos la equivalencia como sigue. Dividimos 24 entre 2, que nos da 12. Ahora multiplicamos 3 por 12, que nos da 36. Por lo que la altura de la mesa mide 36 centímetros. Inciso E. La longitud de un peine mide 3/4 de vara. Calculamos la equivalencia. Dividimos 24 entre 4, que nos da 6. Ahora multiplicamos 3 por 6, que nos da 18. Por lo que la longitud del peine es 18 centímetros. Inciso F. La longitud de un cuchillo mide 7/6 de vara. Dividimos 24 entre 6, que nos da 4. Ahora multiplicamos 7 por 4, que nos da 28, por lo que la longitud del cuchillo es 28 centímetros. Inciso G. La altura de una vasija de barro mide 10/3 de vara. Calculamos la equivalencia. Dividimos 24 entre 3, que nos da 8. Ahora multiplicamos 10 por 8, que nos da 80. Por lo que la altura de la vasija es 80 centímetros. Inciso H. La longitud de un arete mide 1/24 de vara. Calculamos la equivalencia como sigue. Dividimos 24 entre 24, que nos da 1. Ahora multiplicamos 1 por 1, que nos da 1. Por lo que la longitud del arete es 1 centímetro. Inciso I. La longitud de un ídolo mide 53/24 de vara. Dividimos 24 entre 24, que nos da 1. Ahora multiplicamos 53 por 1, que nos da 53. Por lo que la longitud del ídolo es 53 centímetros. Inciso J. La longitud de un penacho mide 25/6 de vara. Calculamos la equivalencia. Dividimos 24 entre 6, que nos da 4. Ahora multiplicamos 25 por 4, que nos da 100. Por lo tanto, la longitud del penacho es 100 centímetros. Inciso K. La altura de una pirámide mide 53 varas. Calculamos la equivalencia multiplicando 53 por 24, que nos da 1272. Por lo tanto, la altura de la pirámide mide 1272 centímetros. Inciso L. La longitud de una máscara ceremonial mide 15/12 de vara. Calculamos la equivalencia. Dividimos 24 entre 12, que nos da 2. Ahora multiplicamos 15 por 2, que nos da 30. Por lo tanto, la longitud de la máscara es 30 centímetros. Y por último, el inciso M. La longitud del escudo mide 31/6 de vara. Dividimos 24 entre 6, que nos da 4. Ahora multiplicamos 31 por 4, que nos da 124. Por lo que la longitud del escudo es 124 centímetros. Una forma de encontrar la equivalencia fraccionaria de una cantidad dada es determinar primero la correspondencia de la cantidad a una fracción con numerador 1. Por ejemplo, para saber cuántos alumnos son 7/8 de un grupo de 40, primero hay que conocer cuántos alumnos son 1/8 de 40. Para ello hay que dividir 40 entre 8, por lo que 5 alumnos representan 1/8 parte del grupo. Una vez que se conoce la cantidad equivalente a la fracción con numerador 1, solo hay que multiplicarla por el numerador de la fracción original. Por ejemplo, si ya sabemos que 1/8 de un grupo de 40 alumnos son 5,
Entonces multiplicamos 5 por 7 para encontrar la equivalencia de 7 octavos. 7 por 5 es igual a 35. Por lo tanto, 7 octavos de un grupo de 40 alumnos equivalen a 35 alumnos. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa tu cubrebocas. Lávate las manos cada vez que se requiera con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Juntos es más fácil. Fue un gusto contar con la asesoría del maestro Jesús de la Cruz el día de hoy y a ustedes quienes nos acompañaron durante esta sesión. Si necesitas despejar tus dudas, acércate a tu asesor. Soy Sandra Neme y te recuerdo que puedes llamar a los números del IEAT que aparecen en tu pantalla o síguenos en nuestras redes sociales para obtener más información. Acércate al IEAT. Gracias por vernos el día de hoy en el IAT en tu casa. Te esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana aquí por TVUJAT. Continúa pasando un excelente día. Hasta la próxima.